Acá estoy en Luján, Mendoza. Ah, se te veía más cerca, muy bien. Bueno, entonces me toca a mí hacer la presentación. Quiero decir, bueno, acá tengo la presentación formal, no hay problema, pero antes de hablar quería decir unas palabras. A principios de los años 70, el movimiento era muy pequeño y estaba únicamente en Argentina y en Chile. Y yo recuerdo de aquella época que Tito fue el primero que agarró una valijita y cruzó el océano para llegar el movimiento a la vieja Europa. Así que para mí, yo recuerdo de esos años que Tito era para mí una especie de héroe, ¿no? Un héroe del movimiento humanista. Pero esto parece una broma, pero realmente fue una acción muy importante que dio grandes consecuencias a futuro. Así que bueno, recuerdo siempre eso con mucha, como algo importante, ¿no? Bueno, Ernesto Tito de Casa nació en 1947 en Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, en la República Argentina, y luego de sus estudios primarios y secundarios se dedicó al estudio de las bellas artes. Pero cuando era muy joven conoció a Silo en su temprana adolescencia y desde entonces empezó a participar en el siloísmo o en el nuevo humanismo, doctrina que abrazó tempranamente y que llevó con el tiempo a países de las Américas, Europa y Asia. Es autor del libro Todavía hay futuro, republicado recientemente por la editorial León Alado, y de diversos estudios monográficos, entre estos el último que presentará hoy aquí como Humanismo y Nihilismo. Está casado, tiene 3 hijos y próximamente 2 nietos y vive actualmente en su ciudad natal. Ha manifestado que su interés central es llevar el aporte del humanismo siloísta a las nuevas generaciones, cuestión imprescindible en un mundo cada vez más caótico. Bueno, sin más que decir, lo dejo en compañía de Tito. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por participar de este evento tan importante. Y bueno, de presentar este trabajo, diría yo nuevamente, porque tiene larga data. Yo empecé con esto hace un rato. Lo retoqué, lo pulí un poco y veo que sigue teniendo vigencia, ¿no? Entonces, por supuesto voy a leer parte, acá lo tengo escrito, pero el núcleo que yo veo aquí es más o menos lo siguiente. O sea, el mundo viene y venía, como siempre, dando tumbos con sus cosas y qué sé yo, hasta que en los 60 viene un señor llamado Silo y da un golpe en la mesa y dice: momento, faites attention, acá tenemos que poner una nueva referencia, nunca digamos, mejor dicho, un monolito, porque como vamos, esto no sigue. Y bueno, vinieron varios materiales, como todos sabemos, pero cuando vino lo del humanismo, a mí eso me impactó sobremanera, porque me resonaba mucho y sobre todo se destacaba de todos los ismos que hay, que habían y que siguen habiendo, que no conducen a nada. Por último, la situación actual sigue más o menos igual. Puede decir
por la vida, oscurecido o luminoso. Solamente que ahora no hay un nihilismo taxativo, negativo total, sino que hay un diluido de relativismos, escepticismos, varios sismos, ahora está el naturismo, todas cosas que él le ha llamado sabiamente el reino de lo secundario. O nos centramos en el ser humano y aparecen ciertos humanismos light, también con sensibilidad social, que tienen cosas interesantes, y también andamos ahí un poco en las falsas puertas, ¿no? Se oyen campanas y no se sabe dónde. Por eso lo decirlo para mí es una cosa muy taxativa, muy, no sé si es la palabra, pero muy terminante, que pone un hito muy fuerte. Y además del nuevo humanismo, el siloísmo como gran filosofía de fondo, viene la cuestión del mensaje, que es abordar lo sagrado y, en mi opinión, a mi parecer, es por primera vez en el mundo tenemos de la mano lo humano con lo sagrado, ¿no? Porque siempre lo sagrado, lo divino, no se sabe por dónde está, qué sé yo. En cambio ahora ya lo tenemos, y además en lo profundo, ¿no? Pero claro, este tema, este núcleo tan importante, es como que nosotros tenemos que hacer lo que él hizo, ¿no? Nos lo pasó a nosotros y nosotros se lo tenemos que pasar a la gente. Y es ahí donde yo me encuentro ahora, en este intríngulis, cómo facciamo, ¿no? What to do. Entonces, este es el núcleo que yo presento y siento como legítimo, ¿no? Entonces, más o menos dice así, una cita de un escritor famoso, Karl Jasper, que dice: el enemigo de todos, el enemigo presente siempre y al acecho en cada persona, en cada hombre, es solo el nihilismo. Karl Jasper, cita de una de sus obras. En esta intuición es quizás en la que se pueda resumir las propuestas de hoy. Por un lado, un pozo donde se hunde todo, por otro, la matriz para construirlo todo, para orientarlo todo con el nuevo humanismo. Este breve ensayo se basa en un artículo escrito en el 96 en la revista que teníamos, la revista electrónica del movimiento humanista, número 9, marzo del 97, como Nihilismo y Humanismo. Artículo que yo consulté antes de hacerlo y me dijeron puede venir bien. Y como sigue teniendo vigencia, aquí lo presentamos. El universo, el nuevo humanismo además después se especifica más como universalista y está presente en Silo en sus textos Diccionario del Nuevo Humanismo, obras completas número 2, y Documento Humanista repetido en la sexta carta, Exposición del Ideario del Humanismo, obras completa 1, y también en un vídeo que hizo en Punta de Vacas. Y que nosotros sintéticamente conocemos como los 6 puntos con algunas variables, pero yo tengo un grato recuerdo de aquella práctica que hacíamos una época que consistía en sentir lo humano en uno mismo, sentir lo humano en el otro. Y de esa experiencia me parece que se puede ir avanzando. Bien, pero me voy a los comienzos y parto de un artículo inicial de Rodríguez en los años 60 sobre los nadaístas en una revista de contracultura que había por estos pagos que se llamaba Eco Contemporáneo, que haría una especie de canto al nadaísmo más o menos, hasta pintoresco yo diría, pero lo llamativo fue que
Después, quizás en los 80, hay un momento de que él visita Bogotá y coincidimos allí con algunos, y entonces él pide conversar con algunos de estos muchachos intelectuales y quedaban, y se hace una reunión en un café que estuve presente ahí con otros mirando, y él hace un comentario muy interesante que dice, está bien en una época tirar todo abajo, pero en otro momento ya es tiempo de construir, ya es tiempo de hacer cosas, aproximadamente. Eso ya me terminó de soldar, o sea, aquello de la nada, el nadaísmo, dejar todo como una cosa sin valor, es un momento, pero ahora es momento de construir, que como sabemos se llamará ama la realidad que construyes, no que encuentras y criticas y te quejas y reclamas, sino que es momento de constructores. Muy bien. Saltando de esta etapa a mi última charla con él en el 2003, tuvo la amabilidad de responderme y de conversar de distintos temas y yo le consulté sobre este asunto que hay muchos, ustedes habrán oído sobre visiones en la actualidad que hablan de fines del mundo, incluso del universo, el Big Crunch. Por ejemplo, esta semana vi un artículo de una científica que dice que en algún momento todo el universo se va a acabar, todo, claro, millones de años, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es esto? ¿Es posible esto? Dice, hay esas teorías. Y él dice textualmente, no, eso no es así. Eso es por el nihilismo que tienen en sus cabezas, ¿no? El nihilismo que tienen en sus cabezas. Y se señala su cabeza. Imagínense ustedes estar en un café con él ahí y te dice semejante cosa. Entonces uno dice, nuevamente, ¿no? Como diría Philippe, faites attention, ¿no? Aquí, ¿cómo es esto, no? Y te viene siempre esa recomendación que él ha dado de poner bien la cabeza, ¿no? Poner bien la cabeza. Bueno, seguimos. Lo cual me hizo ver la importancia de esa recomendación suya de poner bien la cabeza o de cómo se pone la cabeza. Y claro, después de ahí salen ideologías, pareceres, políticas, dirigentes, salen muchas cosas. Comencé el estudio en un momento previo hasta a que se instalara el concepto, como ustedes bien saben, de antihumanismo, y más aún lo que él nos dice en la cordillera de el triunfo provisorio del antihumanismo. No lo entendí bien en ese momento, lo de antihumanismo, cosa que es muy apropiada, ¿no? Marcarlo así. Entonces, tenemos todo eso del reino de lo secundario, de lo que está por ahí, hasta el nihilismo más fuerte, ¿no es cierto?, que se va a notar ya en la parte de su libro de la mirada interna, cuando él se va a referir al abismo. Yo lo recuerdo a él mencionar que es mejor usar esa palabra que tiene, en comillas, un registro más físico, lo del abismo. Entonces uno ahí se para y piensa, ¿no? Tema tratado por los nihilistas. Por ejemplo, hay una frase de Nietzsche muy conocida que dice, de tanto mirar al abismo, el abismo te empieza a mirar a ti. Yo lo relaciono esto con todas estas cosas que hay hoy, sobre todo en el periodismo, que nos riegan con una avalancha de críticas y reclamos y críticas,
en donde al final se oscurece todo y no se ve ninguna lucecita. Entonces no se aporta, ¿no? Y viene una frase de él de algún momento que dice, mejor que una crítica, un buen aporte. Y volvemos a su aporte, como seguimos en ese camino, ¿no? Yendo un poco más a las lecturas que uno hace para instruirse, me llamó la atención el primer dato de nihilista que tengo. No sé si es exactamente un nihilista, pero es simpático el hombre porque Gorgias, un griego, el griego de la época de los griegos, ¿no? Que dice aproximadamente, no hay nada que conocer, y si lo hubiera, no sería comunicable. Fíjense, lo rastreo un poco más, y según otro señor, en el 460 antes de esta hora, formula las tesis como, nada existe. Es como que si algo existiese, sería incognoscible, además. Y si algo fuese cognoscible, sería incomunicable. Como ven, la cosa empezó difícil, difícil. Eso es lo que yo le llamo, creo que los estudiosos también le llaman, el nihilismo nociológico del campo del conocimiento, ¿no? Pero bueno, nosotros somos más del lado de la cuestión existencial. Pero el campeón de esto va a ser, por supuesto, Nietzsche. Vuelve a aparecer cuando habla de que está por un lado los que dicen no creer en nada y otros en no creer en la nada, ¿no? Como que son dos matices. El tema del nihilismo parece que viene del siglo XVIII de un señor ruso, Turgenev, de donde lo toman los alemanes. Él lo escribió en una obra de, no sé si de teatro o en una novela. La cosa es que se refería a los que estaban en contra del sistema vigente en esa época, los antisistema, digámoslo, contra el zar. No era una cosa tan como fue después tomada en el siglo XX. Y hay gente como Cioran, que es rumano, que se destaca en París, que el hombre es fantástico porque le llaman el filósofo de la desesperanza y el fracaso, o el maestro de la desesperanza. O sea, es un señor que se va a dedicar todo el tiempo a ver la parte, como dicen los madrileños, chunga de la vida. Todo es frustración, desesperanza, etcétera, etcétera, ¿no? Volveremos con él, ¿no? Luego hay otro escritor italiano, Franco Volpi, que ya en el siglo XX, pero recientemente, escribe un volumen completo, un resumen completo de todo esto. Y esto lo menciono básicamente porque es una cosa que pasa en Europa. Sí, por supuesto que llegan algunos países de América, de Sudamérica, pero no sabemos que haya estas corrientes en Asia o en África o en Arabia, o en Medio Oriente, no nos parece que hubieran, más bien hay otras cosas. Pero el tema es que eso siguió ahí dando vuelta y quedó. Y bueno, ahora está un término un poco en desuso. Ahora hay otras cosas como variantes del escepticismo. Algo que no le gustaba a él era mucho lo de lo relativista, que esto es todo relativo, no es tan importante, y todo se va diluyendo y no queda claro lo que es sufrimiento y lo que es superación. El asunto es que el tema este del nihilismo se expresa hoy con bastante fuerza, sobre todo en las artes, ¿no? No hay película que no empiece mal, con muertos, con colores negros, sin luces, y bueno, solo algunas excepciones, hay cosas interesantes, ¿no? Y seguimos con este tema, que es más o menos lo que veníamos
declarando, ¿cierto? Volviendo a Cioran, que es interesante cómo las cosas que dice alguien cuando se pone la cabeza en ese campo oscuro, llamémosle, tiene un libro que se llama Silogismos de la Amargura, de 1952. Y un escritor le llama que es una especie de Oscar Wilde del nihilismo, con eso de la desesperanza. Porque el libro principal de este señor, y ya lo dejamos, es sobre el inconveniente de haber nacido. Imagínense qué punto de vista. No hay más mala suerte que la de haber nacido. Cosas así te dice. Y él escribe aforismos, todos negativos, ¿no? Y dice que se mantiene vivo la compulsión de escribir. Y claro, tendrá lectores. Bueno, estamos dando mucha importancia, pero es simplemente cómo puede ser que alguien se ponga tan en serio sobre ese punto de vista, ¿no? Ahora vamos al tema de otro artículo que capté sobre Camus. Y ya les diré por qué lo cito. Dice, sin lugar a dudas, Camus considera que el sentido de la vida es el más apremiante de los asuntos a los que ha de enfrentarse el ser humano, alternando la emoción y la claridad que no se riñen, sino que se complementan en esa primordial indagación. Es decir, que justamente cuando aparece este pensamiento europeo, se va captando lo del sentido y no sentido de la vida, que es de donde va a partir la mirada interna, ¿no? Dice, aquí se cuenta cómo el sinsentido se convierte, porque esa es la parte importante del nuevo humanismo, del siloísmo, de Silo mismo, el tema de la conversión de los líos, el tema de cómo se abre la puerta que está cerrada, no solamente destacar los puntos. Y sobre Galilei, apunta Camus, en cierto sentido, dice, hizo bien, aquella verdad no valía ir a la hoguera. Es profundamente indiferente saber cuál de los dos, la Tierra o el Sol, gira alrededor del otro. Para decirlo todo de otro modo, es una futilidad. En cambio, veo que mucha gente muere porque considera que la vida no merece la pena ser vivida. O sea, son cosas de estos existencialistas, ¿no? Que nosotros coincidimos con una definición de un tal Taylor en la Enciclopedia Filosófica. El nihilismo existencialismo afirma que no hay nada preconcebido para dar sentido a la vida. Si uno estudia este tema, vamos a ver que lo del propósito, lo de darse a sí mismo una misión, un destino mayor, como él también lo ha llamado, es de súper importancia. Les quería comentar, así a modo de anécdota, esta cita que hace este hombre de Galilei, que no le capté la importancia que tenía de que él prefiere la vida a mantener esas verdades de la física tan irrefutables, con un hecho así simple, que cuando en el 75, 76, que estaba yo en Madrid, se había dado por terminado, ¿se acuerdan? La época de Corfú. Él vino por Madrid y un pequeño encuentro y a uno o dos no más nos invita al cine. Nos invita al cine, sin decirnos la película. Muy bien, vamos al cine. Y era un cine de intelectuales, un cine de, ¿cómo se llama?, de especialistas. Y era una biografía de Galileo Galilei, una película inglesa de un actor inglés conocido, y ahí estuvimos muy serios, 3 o 4, viendo este señor Galileo Galilei, que también allí hablaba del otro señor que sí terminó en la hoguera,
Y fíjense el símbolo que él quiso dar en aquel momento. En aquel momento fue una especie de preámbulo de que ya volveremos sobre este tema con el humanismo, que empieza, ¿no es cierto?, en esa época italiana, con la dignidad, la libertad, más todos los puntos que se le agregan por nuestro lado. Uno de los que más me gusta es el de la, ¿cómo es que le llama? La igualdad de posibilidades. Tener igualdad ante la ley, pero también igualdad de posibilidades. Eso era muy importante. Muy bien. Así que vamos viendo todo esto. Hay varios detalles de erudición, ¿cierto? Hay una cinta de YouTube, ¿no? Y yo me acuerdo de un hombre de izquierda de España, muy conocido, que una vez nos sorprendió, yo creo que en los 90, hablando por televisión, y sale de repente hablando de la centralidad del ser humano. ¡Pap! Después supe que le habían pasado libros nuestros. Y a mí me parece bien que haya gente que se haga eco de estos planteos, pero que los tome más en serio, ¿no? Sobre todo que se ponga bien de la mano de terminar con el tema de la violencia en todos sus aspectos, ¿no? Reconocer la diversidad personal y cultural, la no discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora voy a hacer un final, me voy encarando hacia un final con unas citas de Silo que me pareció interesante resaltar sobre toda esta temática, que dice en la introducción al volumen 1 de Obras Completas, dice: el paisaje interno estudia el sinsentido de la vida con referencia a la lucha contra el nihilismo en el interior de cada ser humano y en la vida social, exhortando a que esta vida se convierta en actividad y militancia al servicio de la humanización del mundo. Comsá, todo dicho. En el acto de Madrid leemos: nuestros amigos han hablado sobre el temor, el sufrimiento, la violencia y el nihilismo como máximos exponentes de destrucción. Y aquí hay una frase muy curiosa que rescaté de el 98, charla de Reykjavik. Y dice: esa atracción de la nada que vence y lleva hacia el suicidio, o en la embriagadura furia destructiva que moviliza al nihilismo de un individuo, de un grupo o de una civilización. Ahí él denuncia claramente este punto oscuro. En el tema de Dios, a eso llamó Nietzsche la pleamar del nihilismo, y en ocasiones el abismo, como ya luego conversamos. Y por supuesto, este autor, en la pleamar del nihilismo, predice para los tiempos venideros, tiene como trasfondo su anunciada muerte de Dios. Recordarán ese tema de ese capítulo, ese texto del tema de Dios, la cantidad de erudición y de datos que presenta, que es sorprendente, ¿no? Otra cita.
Esto parece ser que tiene que ver con los caminos internos. Punto 3, capítulo de los caminos internos. Si regresas por el camino de la muerte, recaes en los abismos, en esa sensación de círculo cerrado. Punto 7, una cosa idéntica. El camino de la degradación te lleva directamente a los abismos. Pero ya en la pregunta, punto 3, nos exhorta, que esa es la parte interesante nuestra. Salta por encima de tu sufrimiento y entonces no crecerá el abismo, sino la vida que hay en ti. Por tanto, tratemos lo único que merece ser tratado. Lo único que merece ser tratado. El abismo y aquello que lo sobrepasa. Punto 6 del paisaje humano. Así es que quiero superar aquello que en mí y en todo hombre lucha por suprimir la vida. Quiero superar el abismo. No quede duda, que no quepa la duda. Y así vamos viendo todos estos puntos. La acción válida se registra como un acto válido, como un acto de unidad. Entre dos tendencias se limita el hacer. Allí el abismo que crece en la contradicción y por encima el vuelo que permite sobrepasarlo en acto válido. Capítulo 18, el cambio. ¿Quieres superar el abismo? Paisaje humano. Debo destacar que estos abismos se abren ya entre aquellos que parecen coincidir en sus intereses. Aquí me voy a ir un poco de este campo porque quería recordar una charla que tuvo una vez en el campo político, social, en donde él decía que los problemas con los dirigentes sobre todo, ¿no? Decía, lo veo por el lado de los intereses, ¿no? Entonces yo veo que los políticos y los dirigentes bajan con sus intereses, pero no llegan a tocar a la gente. Y la gente sube con sus intereses, con sus necesidades, pero no llegan a tocar a los que darían respuesta. Entonces este párrafo, se me ocurre, tiene que ver con ese abismo que se va abriendo cada vez más, que es un abismo ya no metafísico y existencial, sino social, ideológico y de hecho en la época actual de grandes necesidades. Voy a acelerar un poco y les repito una frase de estas que casi son como apócrifas, porque no se sabe bien cuándo ni dónde se dijeron. Pero es muy importante ir terminando con: el sistema va derechito hacia la nada. Hay como un gran embudo de nihilismo que se va tragando todo. Esto es la nada avanzando. Lo único que va a establecer lazos entre las personas somos nosotros. Y no hay forma de trasladar lo nuestro a las companies, por no decir otras instituciones, ¿no? Ellos no podrán usar nuestro producto porque les es contrario. Una mención suya. En el paisaje interno trata en resumidas cuentas el sentido de la vida con referencia a la lucha contra el nihilismo, en el interior de cada ser humano, en la vida social,
y exhorta a la vida se convierta en actividad y militancia al servicio de humanizar el mundo. Para terminar, te diré cuál es el sentido de tu vida aquí. Humanizar la tierra. ¿Qué es humanizar la tierra? Superar el dolor, el sufrimiento, aprender sin límites, etcétera, etcétera. Pero además dice, cuando le llegues a otros con este aspecto, y si logras que ellos a su vez emprendan la tarea de humanizar el mundo, se abrirá su destino hacia una vida nueva. Amigos, este ha sido mi aporte para no continuar con las 30 páginas siguientes que tenía en vista. Bueno, muchas gracias, Tito. A ustedes. Te agradecemos haber participado en esto. Si no hay preguntas, bueno, vamos dando por finalizado este evento. Un gran saludo, Daniel, y felicitaciones por este esfuerzo. Se agradece aquí desde Luján de Cuyo al mundo mundial. Muy bien, muchas gracias. Acá hay muchos que están saludando en el chat, agradeciendo la participación de Tito. Y estas son todas cosas que luego hay que ir reviendo y pensándolas un poquito más, ¿no? Pero es muy interesante. Gracias. Bueno, entonces nos despedimos. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Bueno, gracias, Tito. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Tito. Gracias, Tito. Gracias, Tito. Chao, chao. Gracias, Tito. Chao, chao. Un abrazo, Tito. Seamos felices y útiles. Muchas gracias, muy interesante. Síganse cuidando. Muy interesante. Gracias, Tito. Está claro que no somos nihilistas. Está claro. Está claro. Habla por ti. No digas, Que digas a lo que pase, nos vemos. Ahora. Bueno, te llamo, ¿eh?